Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un episodio que sale un poco fuera de lo común. Tenemos una invitada muy especial, que es Arantxa Duque, psiquiatra. Vamos a hablar de la rabia, no de la ira y del enfado, sino del virus de la rabia. Tiene altas implicaciones neurológicas y es un tema que me ha parecido siempre muy apasionante porque de verdad refleja mucho el concepto que se ha visto en el cine de los zombies. Y a lo largo de la historia se ha hablado de ello por diferentes autores. Voy a explicar varias citas en las que se hacía su valoración de esta enfermedad. La primera es: la rabia es el terror en su forma más pura, una sombra de muerte que avanza con furia ciega. Esto es de Richard Preston. La segunda cita que me gustaría contar es: si hay un infierno en la tierra, es el cerebro de un hombre con rabia, de Louis Pasteur. La tercera cita: la enfermedad es como una bestia que se apodera de la mente y el cuerpo, y ninguna lo hace con más crueldad que la rabia. Esta es de Sir David Attenborough. Y también, digamos, la cuarta: la rabia no solo mata, transforma, convierte a la víctima en un reflejo del propio miedo y violencia. Michael Bea Alston. Y la última, que ya explicará luego Arantxa, de que es sobre la hidrofobia. Ella habla de que la hidrofobia no es solo el miedo al agua, es la manifestación de un cerebro atrapado en su propio tormento, de William Osler. Todos estos autores nos dan un poco testimonio de la peligrosidad y de la brutalidad que presenta esta enfermedad. Y hoy vamos a abordarla, como he dicho, con Arantxa Duque, y vamos directamente con la entrevista. Estamos ya en la entrevista de hoy con Arantxa Duque. ¿Qué tal estás, Arantxa? Hola Pablo, bien, ¿qué tal? Bueno, para todos aquellos que ya te conozcan y para los que no te conozcan sobre todo, si nos puedes recordar un poco quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues como has dicho, soy Arantxa Duque, soy médico de familia y psiquiatra y trabajo pues como psiquiatra en Ávila. ¿Cuál es tu especialidad o tu campo de especialidad? Dentro de la psiquiatría, Sí, todo, sí. de todo. Tenemos que estar especializados en todo, sí. No, hay muchos campos que me gustan más. Me gusta mucho la medicina, entonces, pues al final la psiquiatría también es medicina y todo lo que esté relacionado con síntomas, con patologías, pues me llama muchísimo la atención. Bueno, la verdad que la petición que te hice para el tema de hoy es cuanto menos peculiar, ¿no te parece? Mucho, Sí, sí, sí. mucho, mucho. Porque hoy vamos a hablar de la rabia, no de la rabia del enfado, sino del virus de la rabia. Y comienzo preguntándote, ¿qué es la rabia y por qué es tan temida? La rabia y no la rabia de enfado, como se puede pensar, pues es una enfermedad infecciosa, ¿vale? Concretamente es una zoonosis, es decir, la transmiten los animales, es vírica, es un virus, bueno, RNA, que tiene unas particularidades y, y se transmite a través de la saliva de algunos animales que se les llama animales de sangre caliente, ¿vale? Que pueden ser, pues, mamíferos. Las aves también se contagian, pero no llegan a enfermar y no la llegan a transmitir, sobre todo son los mamíferos. Y lo que produce, pues, es una infección aguda que con el tiempo llega al sistema nervioso central. ¿Y por qué es tan temida? Pues porque realmente es una enfermedad que si no has hecho una prevención, una profilaxis adecuada, es mortal, letal al 100%. En los libros encuentras al 99,9%, pero es que realmente no se conoce A nadie. a nadie que se haya salvado.
Y bueno, es tan temida porque el virus que la produce, el virus de la rabia, se dice que los virus no tienen inteligencia, pero este virus parece que sí que, y algunos otros, pero este en concreto, además de ser devastador, es listo. Y os daréis cuenta de por qué. Y también en la literatura lo relacionan mucho con la teoría de la evolución de Darwin para todas las Ajá. especies, para nosotros también. Pues en los virus esta teoría de la evolución también se da. Es un virus que ha tenido una capacidad, porque existe desde el principio de los tiempos entre nosotros, entonces ha tenido la capacidad de mantenerse oculto y de ir como adaptándose a las circunstancias y progresando para poder replicarse sin ser destruido por nosotros y sin que se encuentre, pues eso, hay una vacuna, pero no hay un tratamiento completamente eficaz. O sea, eso que dicen de que muerto el perro se acabó la rabia, eso no funciona, eso no es así. Se mantiene oculto en nuestro sistema inmune hasta que ya es demasiado tarde y hasta que ya no podemos hacernos con él. Por eso es tan temida, porque además todavía sigue entre nosotros. Hay media población mundial donde todavía es una enfermedad endémica, o sea, que convive con las personas. Hay pues muchísimos fallecidos, 59.000 fallecidos, entre 59.000 y 70.000 ponen en otros documentos al año. Todavía, ¿eh? Eh, En el mundo contemporáneo, en 2024. ¿Cuántos? En 2024, 70.000 muertos en todo el mundo. 70.000, sí, también. Ujú. Había leído esa información también. Y bueno, es que es un virus pues devastador y alguna de las características que tiene, por ejemplo, por las que es muy difícil hacerse con él, luego si quieres podemos profundizar más, pero es Sí. que eh, va en los nervios. O sea, como para que la gente lo entienda, normalmente cuando nos infectamos por un virus o por una bacteria entran en la sangre. Este virus es verdad que entra a través pues de la piel, de una mordedura, de la saliva de un animal infectado y llega a la sangre, pero es que lo primero que hace es intentar entrar en un nervio para trasladarse por todos los nervios de nuestro cuerpo, desde donde haya entrado, hasta el cerebro. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando los virus o las bacterias están en la sangre les cuesta cruzar la barrera hematoencefálica y muchos, pues por eso no llegan al cerebro. Este, como es tan listo, se mete en los nervios y por un transporte retrógrado que se llama, pues va subiendo, 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 subiendo desde donde se haya metido hasta nuestro cerebro. Y nuestro cerebro ya es devastador. Y me entró una duda, si por ejemplo te ha picado, te ha mordido un bicho, un murciélago, por ejemplo, infectado de rabia, o un perro, que los síntomas igual son más claros, la pierna, y te cortan la Mm. pierna. Se acabó el problema. Si te la cortan a tiempo, Sí, el mismo a lo día. mejor se acabó el problema, pero el El mismo mismo día día. No sé. Sí, porque no es puedes difícil. subir. Es complicado de Es, explicar, di- ¿no? sí, es complicado porque es una transmisión como de señales nerviosas y a lo mejor el virus en sí no ha llegado al cerebro, pero ya parte ha ido de avanzadilla más arriba. En la literatura no hay casos de amputaciones para ver qué habría pasado. Vale. No, no sé. ¿Y cómo se contagia? También quería preguntarte si depende del Mm, lugar donde te muerda un animal, el tiempo que se tarda en dar síntomas. No es lo mismo que igual te muerda en el cuello o que te mm, muerda en el dedo gordo del pie. efectivamente. Pues a ver, el contagio se da a través de la saliva del animal hospedador, ¿vale? Del animal que está infectado por el virus. Entonces, pues puede ser que te muerda, puede ser incluso un rasguño en el que haya alguna gota de saliva y que entren ya a través de tu piel, pues en tu organismo. El principal hospedador, el 99% de los casos, es el perro. Y luego, como has dicho tú, pues el murciélago también y bueno, pues muchos otros mamíferos. ¿Depende de dónde te muerda, va a evolucionar más rápido o más lento? Sí, porque el virus recorre unos 250 milímetros al día, ¿vale? Entonces, cuando a alguien le muerden en un pie, como dices, en un dedo del pie, pues hasta que llega al cerebro, que es lo realmente importante, porque cuando llega al cerebro es cuando ya no hay marcha atrás y cuando ya te mueres, o sea, se acabó. Entonces, desde el pie va a tardar muchísimo más en llegar al cerebro.
Si te muerde, pues eso, en un brazo, en un hombro, pues va a tardar muchísimo menos. También, ¿qué pasa? Pues que si te muerden un pie y tardan mucho, que puede tardar meses, ¿vale? Si te muerde muy, muy lejos del cerebro, puede tardar meses en llegar al cerebro y empezar a manifestar síntomas. La historia está en que el diagnóstico es muy difícil porque la gente no asocia la mordedura o el rasguño, no lo asocian con lo que les está pasando. No lo asocian ni siquiera cuando está cercano en el tiempo, ¿vale? Puede ser una mordedura muy chiquitita, no tiene que ser algo catastrófico, puede ser algo que, bueno, que te curas un poquito en casa, que ni siquiera has tenido que ir a urgencias y al mes empiezas con unos síntomas que tú no asocias que sea con aquello que te pasó, porque esa herida ya se ha curado, de hecho, eso ya no existe. Entonces, bueno, pero sí. No sé si los hay. ¿Hay subtipos o diferenciaciones dentro de la propia enfermedad, de cómo se manifiesta? Sí, a nivel de manifestaciones sí que hay subtipos, sobre todo en lo que se llama la fase neurológica, ¿vale? Hemos dicho que, bueno, que el virus hay distintas fases. Cuando llega al cuerpo, cuando entra en el organismo, tiene una fase inicial que se llama silente. ¿Por qué? Pues porque está en silencio. No nos enteramos de nada. Simplemente tenemos una mordedura o un rasguño, lo curamos y punto. Es una fase silente que puede durar unos días o puede durar meses, muchos meses. Puede llegar, en la literatura hablan incluso de años, aunque eso está menos visto. Luego hay una fase que se llama pródromos, que es muy inespecífica y que esa la pasamos en muchas viriasis, como pues eso, como un cuadro gripal, como con dolor de cabeza, náuseas, malestar general, fatiga. Hay síntomas que tendrían ya pues, que ponernos un poco en alerta pues, a los sanitarios, como una ansiedad que no sabes de dónde viene, una preocupación, o sea, ya empieza ahí a formarse algo. Y luego también surge en la zona donde se tuvo el mordisco o la herida, aunque ya esté cicatrizada, puede empezar a aparecer como parestesias, como hormigueos, Ujú. ¿vale? O incluso hay veces que disminuye la sensibilidad de esa zona, pero de repente así, sin venir a cuento, cuando ya ha pasado bastante tiempo. Y bueno, luego ya pasaríamos a la fase neurológica, que es donde sí que, como me preguntabas, hay diferenciaciones, hay dos formas. Está la rabia encefalítica o furiosa, que es la más conocida, la que todos pues, nos imaginamos en Sí. nuestras mentes, y luego la rabia paralítica, que la llaman también tonta, ¿vale? Está la furiosa y la tonta. Entonces, la encefalítica, la furiosa, pues en esta lo que ocurre es que tenemos una inflamación del cerebro que nos va a llevar a un montón de síntomas. Vamos a tener fotofobia, que es como una sensibilidad especial a la luz. Vamos a tener espasmos, calambres en los músculos, va a haber fiebre, puede haber agitación, o sea, la persona se mueve mucho para todos los lados, se pone muy inquieta, puede tener confusión, puede convulsionar, puede tener alucinaciones y de hecho las tienen, va a descoordinar, va a estar como desorganizada, va a aparentar estar agresiva. ¿Aparentar? Realmente, sí, ¿Por qué aparentar? porque realmente la persona se está defendiendo del virus. O sea, nosotros lo que tenemos en la cabeza es alguien como que va por nosotros, eso, echando espuma por la boca y con los brazos extendidos y como así, como chocándose con las paredes y con todo lo que, como buscándonos, pero realmente la persona está muy inquieta, está sufriendo un montón. No es una agresividad buscada ni a conciencia, o sea, puede tener conductas agresivas, pero no es que la persona se vuelva agresiva, o sea, es que está inquieta, está agitada, puede estar teniendo alucinaciones. Es muy probable que esté teniendo alucinaciones, que vea cosas que no existen, que esté muy asustada, que tenga mucho dolor. Entonces, bueno, dentro de los síntomas de esta fase así más furiosa, tenemos también mucha salivación, lo que se llama hipersialorrea, por varios mecanismos. Sí, la Vale, hipersialorrea al final yo creo que ayuda a que haya más virus para contagiar. sí, Mira, que pues efectivamente. eso, eso de que el virus es muy listo, parece mentira, joder. Sí, 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 ahí está.
Y tiene varias maneras de conseguirlo. O sea, porque no es solo por un mecanismo, son varios. Entonces es alucinante. ¿Qué más ocurre? Pues arritmias cardíacas, hay un aumento de la libido también, un Ah, sí, priapismo, que se da son... priapismo, sí. Sí, 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 que para los pacientes pues al final es muy incómodo y muy doloroso. O sea, es que Pero, son pacientes que sufren mucho. pero es permanente, por decirlo así, ese Sí, priapismo. sí, Priapismo sería una erección involuntaria, básicamente. sí, eso Vale. es, eso es. Ujú, Y muy dolorosa. Mm. ujú. Ah, es dolorosa también. Sí, sí, porque al no haber marcha atrás, Ya, pues llega incluso a necrosarse. así. Bueno, muchas historias de zombies y exorcismos parece que tienen que ver con infecciones de rabia. Había oído. ¿Por qué crees que dicen esto? Sí, a ver, pues una cosa son los exorcismos y otra el apocalipsis zombie. Sí. Los exorcismos, yo creo que viene todo pues porque al final pues el abanico de signos y de síntomas de la rabia furiosa, que es esta de la que hablábamos, pues se identifica mucho con lo que es la figura del exorcizado, ¿no? Como del poseído. Lo que pasa que, bueno, son exorcismos, en este caso, cuando el paciente tiene rabia, porque siempre salen mal, porque siempre se muere. Entonces, está en una fase ya terminal. Y en relación pues a esto, a los zombies, bueno, todos tenemos en nuestra cabeza, cuando hablamos de los zombies, pues un escenario como muy, muy particular donde se produce una invasión masiva de zombies y eso, y te preguntas, ¿y qué tiene que ver con esto de la rabia? Pues si nosotros analizamos, nos ponemos en el lugar de analizar psicopatológicamente y un poquito de dónde le viene todo al zombie, ¿no? Sus síntomas y su patogenia, pues vemos que el zombie se contagia por otro zombie infectado también, por otro muerto viviente infectado, a través de una mordedura, ¿no? A través de una herida que le entra por la piel y a partir de ahí progresa la enfermedad. La persona que no era zombie, que era una persona viva, tiene unos síntomas inespecíficos también, tiene un malestar general, tiene ahí pues, esas rarezas que vemos en la tele o que leemos. Y después hay como un entumecimiento de las articulaciones y vemos pues que empiezan a descoordinar, a moverse de un lado a otro, enloquecen, echan espuma por la boca y lo que quieren es como un poquito morder y matar a todo el que se le ponga por delante, ¿no? Ahí ya, pues ya eres un zombie. ¿Qué Ujú, pasa? Que cuando tú analizas la patogenia de la rabia, es exactamente igual. Entonces, pues por eso lo han ujú. relacionado siempre. La verdad que da Una, para mucho. una pregunta. Estar en una habitación, una persona normal, con una persona infectada de rabia en fase encefalítica furiosa, ¿es peligroso Ujú. para la persona normal? O sea, la persona No. puede atacar, puede perder el control. Sí, a ese nivel sí. A ese nivel sí, más que nada porque la persona está muy descoordinada. O sea, es como cuando yo lo relaciono mucho con cuando pues desgraciadamente viene un paciente que está muy psicótico y que está pues Que fuera de sí, está que fuera de está la... muy... sí, psicótico, Ah, psicótico. O psicótico, sea, vale. Sí, que sí, no o te ha sea, venido pues bien. sí, con síntomas psicóticos fuera de la realidad. O sea, pues que tiene sus delirios, tiene sus alucinaciones, o sea, y yo lo relaciono mucho con eso, cuando el paciente psicótico está descompensado y nosotros lo vemos todos los días, yo en mi trabajo lo veo prácticamente todos los días, puede hacerse mucho daño porque está muy desorganizado, porque está muy inquieto, entonces puede golpearse. Al golpear cosas, normalmente no te van a agredir a ti. ¿Qué pasa? Que si tú vas a intentar que no se haga daño, entonces sí se va a defender y sí que te puede hacer daño. Entonces, con estos pacientes yo lo veo un poco así también, o sea, su cerebro en ese momento, ellos están fuera de sí, están fuera de la realidad, o sea, ese cerebro ya está muy malito, están viviendo en un mundo paralelo al nuestro y entonces sí que si nos ven acercarnos, incluso aunque seamos personas familiares para ellos, pueden tener mucho miedo y nos pueden agredir, sí. Ujú. A nivel de contagio, no hay tanto peligro como nos ponen en las películas. Realmente, contagio de humano a humano en la literatura por una mordedura no está descrito. Sí están descritos contagios de humanos a humanos que se llaman iatrogénicos, producidos por los propios médicos, por ejemplo, en un trasplante de Ah, córnea. ¿ah, A ti te sí? trasplantan la córnea, Pero sí, eso sería sí. un caso real, por ejemplo.
Sí, sí, Ah, sí, sí, vale, vale, eso ha joder. pasado. Porque el virus se queda acantonado en algunos órganos, en la córnea, en el hígado, en el riñón. Entonces tú vas a que te hagan un trasplante para mejorar tu calidad de vida y esa persona no se sabía en aquel momento que había fallecido por rabia o incluso a lo mejor falleció por otra cosa antes de debutar con la rabia y tenía acantonado el virus en la córnea y ya te lo ha contagiado. Ahí sí, pero por Joder. mordedura de humano a humano no. Además, cerquita del cerebro, en la córnea, quiero decir. Sí, sí, Joder. sí. Te da poco tiempo a reaccionar, sí. Sí. Y quería preguntarte, la hidrofobia, pues agresividad extrema y salivación extrema, ¿por qué se Ujú. producen? Sí, pues la hidrofobia es un signo muy curioso, de hecho es patognomónico de la rabia, incluso la ¿Qué, rabia a veces la llaman hidrofobia. qué sería Mm. patognomónico? Patognomónico, pues que en un caso de... O sea, es como que va muy unido a la rabia. Es como si oyes hidrofobia, pon todas las alertas Vale. porque hay casi una rabia detrás. Hidrofobia en el sentido, no hablamos de la fobia al No, agua que tratáis no miedo, vosotros. sí, no miedo a bañarse ni miedo a la piscina. Esto va más allá, como Eso. tengo entendido, que se producen unos espasmos bestiales en la garganta al tragar. Sí, claro. Se llama hidrofobia porque lo que tú observas en el paciente es que le vas a ofrecer algún líquido para que beba y entra en pánico, porque de hecho ha hecho una fobia real, ha hecho una asociación de los líquidos con un dolor tremendo, porque cuando han intentado beber, pues eso, el cuerpo reacciona con unos espasmos laríngeos, faríngeos, esofágicos y diafragmáticos bestiales que le duelen muchísimo y no puede ingerir líquidos. No puede ni verlos, no puedes ni mencionárselos. Cuando se lo mencionas, a nosotros cuando nos hablan de agua, sin querer ya estamos un poquito medio, se habla, si tú te imaginas un vaso, ya estás medio haciendo el reflejo Mm. de beber. En ellos, un ápice de eso ya les desencadena todo el dolor y todos los espasmos, que es la manera en la que el virus intenta no ser tragado, porque si es tragado, los ácidos del estómago se lo cargan. Entonces dicen, no, 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 yo tengo que salir de aquí como sea. Esta persona no puede tragar. Y otra de las maneras que utiliza el virus es acantonándose también en las glándulas salivares, porque si se acantona en las glándulas salivares, si se queda ahí, todo el rato va a estar toda la saliva que produzca esa persona infectada por virus y van a tener salida al exterior para poder infectar a más personas y seguir Sí, pues replicándose. aparte de que si está acantonada y atrincherado ahí generando constantemente nuevos virus y Sí, no se puede tragar, o sea, al final es el motivo de la espuma que sale, es la acumulación y claro, el no tragarlo, ¿no? eso es. Sí, 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 se les llena la boca de saliva y ¿Y, no la pueden tragar. y tú crees que el enfermo en estos estados puede tener algo de cognición, algo de conciencia de lo que está pasando? Yo pienso y espero que no, porque tiene que ser terrible. No ha habido tampoco, o no lo he encontrado reflejado, que cuando se llega a estos estados hayan podido mantener una conversación coherente con el paciente como para saber si en algún momento ha sido consciente de lo que le estaba pasando. Y como de este estado ya pasas al estupor, al coma y a la muerte, pues no hay marcha atrás. Yo creo que ya están tan fuera de sí, el cerebro ya está tan enfermo que, que no tienen contacto con la realidad, que no se dan cuenta. Y ya igual un poco más técnico, pero si no puedes explicar con palabras sencillas, ¿cómo mata realmente, cómo destruye el cerebro? ¿Destruye las neuronas o qué es lo que hace? Sí, pues al final es un virus que es muy listo porque ni siquiera provoca una destrucción masiva. Hace mucho cambio como en la funcionalidad. Entonces, en la funcionalidad quiere decir como, sí, en la función que hace cada uno de los nervios y cada una de las Ujú. neuronas, cada una de las partes que tenemos en el cerebro, de los núcleos que tenemos. Entonces, cuando se disecciona un cerebro buscando lesiones horrorosas, tampoco se encuentran muchas, se encuentran algunos acúmulos que se llaman cuerpos de Negri, que son también específicos de esta enfermedad, pero lo que hace es un poco alterar la función de un nervio. O sea, si un nervio
tiene la función de pues contraer el diafragma de determinada manera y a la vez abrir la glotis y a la vez luego después cerrarla para poder tragar, pues este nervio hace que hagas todo lo contrario, ¿vale? Para destruirte. Entonces, pues la persona al final, por eso tiene pues esos temblores, esa marcha desorganizada, o sea, es como alguien completamente desorganizado, porque el virus le ha desordenado todas las funciones que tenía cada nervio en su cerebro. Ajá. O sea, que No sé si provoca, llego a explicarme. sí, o sea, que no provoca destrucción, por decirlo así, del cerebro, sino Ujú. disfunción que llega a que las constantes vitales Sí, igual ya no funcionen. las cosas se las carga, claro, sí, Ajá. porque desde el cerebro se controla todo. O sea, nosotros, aunque tengamos nuestro corazón, nuestros pulmones, pues todos nuestros órganos, y es muy importante que los órganos vayan funcionando, realmente el centro específico de control de todo el organismo está en el cerebro, está en el tronco del encéfalo, bueno, en el hipotálamo, en unas estructuras que tenemos en el cerebro y cuando fallan los pulmones, aunque nos pongan respiración mecánica, respiración asistida, porque nuestros pulmones órgano han fallado, el centro respiratorio del cerebro falla porque se lo está cargando el virus. Entonces, de nada va a servir la respiración asistida. Ujú. De nada va a servir nada. O sea, no nos van a poder mantener con vida, ni siquiera mantenernos. Y desde el momento de la mordida mencionabas que había una especie de vacuna. ¿Cómo Ujú. realmente funciona? ¿Puede prevenir el fallecimiento? ¿Cómo funciona? Sí, sí, la vacuna, a ver, está la vacuna para los humanos y luego que podemos hablar también la vacunación en los animales. Y la vacuna en los humanos sí funciona. Lo que hace es que si te infectas, porque no te libra de la infección, pero sí que, como todas las vacunas, hace que se atenúen los síntomas y que el virus al final no llegue al cerebro. Ujú, Porque esto es muy curioso y es otra parte de lo listo que es este cerebro, este virus, perdón. ujú. Cuando entra por los nervios, nuestra sangre, por mucho que fabrique anticuerpos, ¿vale? No van a llegar a tiempo, ¿vale? Entonces, si estamos vacunados de antes, ya tenemos los anticuerpos dentro, cuando el virus entra, le pillamos y decimos, has entrado. Y entonces el anticuerpo va corriendo a por él y le pilla antes de que entre en el nervio, ¿vale? Pero como no estemos vacunados, pues entra directamente al nervio y de nada sirve que nuestro organismo cree anticuerpos o nos introduzcan anticuerpos posteriormente a la infección, porque Ujú. ya no hay nada que hacer. Joder. Vale, vale, vale. Y bueno, yo recomendaría, estoy a recomendación personal, hay una película que se hizo con un libro de Stephen King que se llama Cujo, Ujú. Cujo, que es de un mastín, no sé de qué tipo de mastín, que, bueno, es mordido, cuida una casa familiar en Estados Unidos y le muerde un bichito y a partir de ahí empiezan a pasar cosas. Muy chulo. La verdad que recomiendo Mm. mucho esta película. O sea, se llama Cujo, no sé dónde la podréis encontrar, en Rakuten o en algún sitio de streaming. Y bueno, para ir cerrando un poquito esta chula entrevista de este tema tan poco conocido, ¿nos podrías contar algún caso? Sí, a ver, yo no he visto ninguno. Es muy Mm, difícil verlos. Os voy a leer, bueno, es el que más me ha llamado a mí la atención, ¿vale? Se llama Un caso de rabia en la infancia y es un caso real que sucedió en Barcelona en febrero de 1960. No estamos tan lejos. Y bueno, es un caso clínico que se hizo en una sesión en un hospital. Entonces dicen, vamos a referir un caso de rabia humana, un caso de rabia en una niña de 5 años de edad. Creíamos que la rabia era una de aquellas enfermedades que el hombre había relegado a la historia de la medicina, como el escorbuto, pero hace unos meses diagnosticamos y convivimos un caso de esta zoonosis, que fue como un toque de atención, como una inquietud que hoy traemos a esta sesión para evidenciar que la rabia existe. El médico, el pediatra, el sanitario han de tener en cuenta dicha enfermedad en su labor profesional por su persistencia entre nosotros, por su interés clínico y el enorme interés epidemiológico, traemos este caso. Se trata de una niña de 5 años que hacía 30 días un perro callejero vagabundo
no la había mordido, sino simplemente le había zarpado la región frontal y huido sin posterior control. En el momento de ser atendidos, a los 30 días del zarpazo, el cuadro clínico que presentaba esta niña era fiebre, discreta tos, conjuntivitis y la faringe roja, enrojecida. Un cuadro muy corriente en aquellos días donde abundaban los cuadros gripales. Hasta ese momento, en el que posteriormente la niña se encamó, había hecho una vida normal, había ido a clase, había vivido con la familia, no tuvo ningún síntoma premonitorio, no le cambió el carácter. Al segundo día de la enfermedad, la temperatura seguía subiendo, la noche la había pasado agitada, con insomnio a pesar de los sedantes, con mucha desazón. En la exploración clínica de la enferma se reveló un síntoma que nos puso en guardia, que es una midriasis desmesurada, una dilatación de las pupilas, que con el paso de las horas dejó de responder a la luz, ¿vale? Se quedaron las pupilas completamente dilatadas. En este segundo día, y ante la inexplicable midriasis, no justificada por el cuadro clínico, insistimos en la anamnesis hablando con los padres y en el curso de las mismas se nos anuncia como un hecho sin trascendencia que la niña había sido atacada por un perro hacía un mes, produciéndole la lesión en la región frontal. Esa herida ya era irreconocible en el momento de la exploración. Al tercer día de la enfermedad, el cuadro clínico se vio irrumpido por un síntoma delatador: espasmos faringo-laringoesofágicos. Estos espasmos eran provocados por la sola visión de cualquier alimento o líquido de corta duración y se repetían a cada intento. El síntoma de hidrofobia se fue haciendo patente de hora en hora, rechazando violentamente el agua que se le ofrecía. En pocas horas la pequeña perdió el peso, se deshidrataba, había una lucha interior entre sus necesidades metabólicas y el espasmo de la glotis. En ningún momento llegó a estar agresiva, salvo cuando se le ofrecía agua o se le daba aire en la cara. La aerofobia y la hidrofobia ya no la abandonaron jamás. Recordamos que incluso momentos antes de fallecer respondía fielmente a las órdenes de abrir la boca. La niña estaba sentada en un rincón de la cama, su faz estaba atemorizada, angustiada, sus ojos exoftálmicos y las pupilas midriáticas. Las manos daban al cuadro una impresión desoladora. Se retorcían, llegando casi a la fracturación, y ni la hibernación pudo acallar el movimiento de estas manos. En el curso de toda la enfermedad, la pequeña no profirió palabra, ni siquiera el primer día. Solo hacía gestos, muecas y gruñidos. Fue un silencio elocuente. Al cuarto día de la enfermedad se procedió a la hibernación de la niña, o sea, a la sedación, y la fase final de la enfermedad, asfixia y convulsiones, quedó encubierta por esta sedación. Finalmente falleció. Madre mía, y parecía una Este es tontería. un caso real de no hace tanto tiempo. Esto fue en Barcelona. En Barcelona, y luego pues hablan mucho, hay un debate y estaban muy indignados porque en aquel momento pues la poca importancia que se le daba a la asistencia a los perros callejeros, Ujú. eh, y Claro, bueno, y a la vacunación de los animales. claro, claro. ¿Y podrías dar alguna recomendación para detectar algún perro rabioso, por ejemplo? ¿Cómo lo distinguiríamos? Pues un perro que está fuera de control, bueno, la salivación, claro, Sí, o eso va a pasar. sea, la salivación es un elemento que Sí, siempre está. Vale. sí, siempre está, siempre. Y le vamos a ver muy nervioso, muy agitado, con unos movimientos que no tienen una finalidad. O sea, normalmente pues los animales, sus movimientos tienen una finalidad, ya sea jugar, ya sea, sí, lo que sea, comer, pero no. Y lo podemos confundir con que esté, pues eso, agresivo, pero realmente quien conoce a los animales sabe que es un perro que está sufriendo y que tiene mucho miedo. Bueno, luego pueden ser otras cosas, claro, pero Ujú. sí, eso sería básicamente O sea, muy, muy nervioso. nervioso, agresivo quizás y con salivación Ujú. y patrón irregular extraño. Sí, y él Vale. va a tender a morder, no por morder, sino porque su propio instinto le hace querer quitarse eso y el dolor que está sufriendo pues le hace llevarse algo a la boca. O sea, sería como que el morder libera un poco de la tensión interna que tienen. Yo creo que sí. Es Yo bueno. creo que viene a ser un acto reflejo de supervivencia. Ajá. Sí, esto sería un poco campo de la especulación que estamos haciendo, ¿eh? Pero bueno. Sí. Pues muy interesante, Arancha. Ujú. Bueno, no sé si quieres hacer algún último comentario de cierre. Sí, pues eso, que se vacune a los animales, que si salís fuera de España a países donde es endémico, que son todavía muchísimos, informaros bien, vacunaros y, y poco más, que bueno, que leáis mucho sobre todas estas cosas que son súper interesantes
Y Y eso, hasta la próxima. Muchísimas y gracias, hasta la Arantxa, próxima. por, Gracias a por ti. regalarnos un episodio tan interesante como este. Hasta Muchas pronto. gracias por contar conmigo. Hasta otra. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un placer hablarlo con Arantxa Duque y poder aprender un poquito más sobre ello. Recordaros, como siempre, que existe el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com, en el que podéis comentar dudas y sugerencias para el programa, así como el Instagram @pdlpsicología. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, y nos vemos en el próximo episodio.